estamos viendo juntos el contexto canónico. Solo para recordar los pasos que estamos corriendo, tenemos qué dice el texto que debo de predicar, el proceso de familiarizarnos íntimamente con el texto. Tenemos el paso que qué significa el texto en su horizonte histórico, qué fue lo que el pueblo de Dios que primero recibió este texto entendió de su significado. También cómo contribuye o qué significa el texto en su contexto canónico como parte de toda la Biblia y la historia de la redención. Ahí es el paso a la que llegamos ahora. Vamos a centrarnos en todo esto. Ya lo vimos, David, no como ejemplo de nosotros y lo que hacemos, sino el ejemplo de Cristo, lo hizo por nosotros. Llegando a tercera base, corriendo a tercera base, ya acercándonos a Job. Llegar a tercera base es descubrir el significado del texto en su conexión con Cristo. ¿Ves? Aquí estamos siguiendo el paso, no corriendo directamente en el pasaje y resultando en alegorías, sino corriendo de primera base nuestro entendimiento del texto a segunda base y lo que significa el texto en su horizonte limitado, pero ahora veremos cómo eso contribuye a la gran historia de Jesús. ¿Qué significa el texto en su contexto canónico? Un poco sobre el contexto canónico. Entiendan lo que digo con canónico. Estoy diciendo de Génesis a Apocalipsis, todo el canón de la Biblia, el contexto canónico. A veces soy culpable de hacer lo que los predicadores hacen y es buscar dos palabras que empiezan con C en vez de dos palabras más claras, a veces otras C, así que ahí me redimí. Pero el contexto canónico, el contexto de toda la palabra de Dios, el reconocer el contexto canónico de la palabra es el reconocer que nos encontramos frente a un libro cuya composición no es solamente ni en primer lugar el producto de autores humanos para audiencias locales, sino la revelación del autor divino al mundo. El contenido de la Biblia es diversa, pero su propósito es singular. Los diversos autores bíblicos, en sus varios contextos bíblicos, en sus varios contextos históricos, fueron inspirados por un solo Dios, para un solo propósito. Y el gran propósito del autor divino de las Escrituras es revelar su respuesta a la condición humana al este de Edén. ¿Conocen esa frase? Al este de Edén. En la palabra de Dios, cuando Adán y Eva son condenados y echados fuera del huerto, ¿a dónde van? Son mandados al este de Edén. Caín, cuando mata a su hermano Abel, ¿dónde es aislado de Dios o exiliado? Al este de Edén. Con eso me refiero a la condición humana bajo la condenación y desprovisto del compañerismo con el Creador. El contexto que nosotros sufrimos como humanos al este de Edén. La Biblia responde a la pregunta: ¿cómo puede el ser humano ser reconciliado nuevamente con el Creador, con Dios? Entonces el cuidadoso estudiante de la palabra descubre en su estudio el significado del texto en su horizonte histórico ilimitado y la contribución de lo mismo al contexto canónico de las Escrituras en su totalidad, como aquello que, como dice Pablo en 2 Timoteo 3:15, aquello que hace sabio para la salvación. ¿Qué es lo que hace la Biblia según Pablo? Hablando a Timoteo, ¿recuerdas el texto? ¿Recuerda lo que ha sido enseñado y lo que aprendiste sabiendo de quién lo has recibido? Aquellos, y habla resumiendo, ¿no? Son las Escrituras, las sagradas Escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación. No las cuales te dicen cómo vivir una buena vida, es muy verdad. No aquellos que te muestran el problema de tu pecado y cómo eres una persona miserable que nunca disfrutarás de la gracia de Dios. También es cierto fuera de la fe. Pero ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo dice las sagradas Escrituras, las cuales te hacen sabio para la salvación. Para eso es la Biblia. Es el propósito.
Y eso es lo que el contexto canónico y tomarlo en cuenta nos ayuda a hacer. Ver cómo es que este texto, esta historia del Antiguo Testamento, cual sea cual sea, esto nos ayuda a pensar cómo esto contribuye al gran mensaje que nos hace sabios para la salvación en Cristo Jesús. Vamos a ver unos ejemplos. Tenemos los 3 métodos con 3 preguntas en cada uno. Hemos visto lo que Dios hace en el Éxodo. ¿Qué es lo que hace? Dios oye el clamor de su pueblo y lo rescata de la esclavitud. Pregunta número 2 que podemos hacer del texto. Mira nomás. ¿Qué hace Dios? Dios oye el clamor de su pueblo y lo rescata de la esclavitud. Ahora, llegando a Cristo, ¿cómo hace lo mismo para nosotros, solo que mejor en Jesús? ¿Cómo es que Dios hace lo mismo, solo que mejor, a una manera suprema, en el último instante? ¿Cómo es que Dios hace lo mismo, solo que mejor en Cristo Jesús? ¿Alguna idea? Hablando del Éxodo, rescate, redención, llevarnos de las tinieblas a la luz. El Éxodo fue el evento paradigmático de la salvación en el Antiguo Testamento, pero ahí no termina la historia. El Éxodo apunta hacia Cristo. Marcos, por ejemplo, en su Evangelio desarrolla el Éxodo de Jesucristo. Otro tema para otro día, pero lo que vemos es que lo que es ilustrado, lo que es manifestado en el Éxodo, tiene en su último instante, apunta hacia la redención, hacia la obra rescatadora y redentora de Cristo Jesús. Entonces, el Éxodo significa que Cristo rescata a su pueblo de la esclavitud al pecado y la muerte. Otro ejemplo, método 2, ¿quién es Dios? Salmo 23, dijimos que Dios es el buen pastor que provee, restaura, protege, es bondadoso, misericordioso. Ya saben a dónde vamos. ¿Cómo es que este aspecto de Dios es revelado más completamente en Cristo? ¿Cómo es que Cristo, siendo Dios, revela de manera perfecta y clara y maravillosa lo mismo? Cristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas para proveer salvación, restaurar nuestra relación con Dios, protegernos del maligno, y es la revelación de nuestro Dios. Él mismo nos revela el gran pastor. Por eso Cristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Un método más, Cristo resuelve problemas. Lo único que puedo discernir en este texto es un muy mal ejemplo de un rey. Ahí está el problema, es lo que la Biblia quiere comunicarnos. Estos reyes no son suficientes, no es lo que realmente necesitamos. Vemos reyes malos, reyes ejemplares, pero ninguno es el perfecto rey que el pueblo necesita. ¿Cómo entonces esto se resuelve en Jesús? ¿Cómo se resuelve esto en Cristo Jesús? Cualquier atención, por ejemplo, digamos, cuando el pueblo de Dios entra a Israel, cuando entra a Canaán, y son mandados por Dios a destruir, a eliminar, a matar a todos los cananitas. ¿Qué haces con un pasaje como este? ¿Cómo lo vas a predicar? No es opción decir que pues Dios cambió, porque Dios nunca cambia, siempre es el mismo ayer, hoy y para siempre. No es opción decir, bueno, Jesús es diferente que el Dios del Antiguo Testamento, porque Jesús es el verbo hecho carne que siempre estaba con Dios y que es Dios. Tienes que lidiar con ese problema. ¿Cómo es que comunicas a tu congregación esta tensión de que tenemos un Dios misericordioso, pero también un Dios que juzga, un Dios de ira, un Cristo de quien leemos en Apocalipsis, que es aquel que pisa las uvas de su ira, que viene como guerrero montado sobre un caballo? ¿Cómo eso puede ser armonificado perdone, estoy inventando palabras, pero reconciliado con el bendito Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Pues lo que pasa, por ejemplo, quiero tomar otro ejemplo del Canaán y la matanza de los cananitas. ¿Qué pasa ahí? Sabemos que el juicio final viene, ¿verdad? De eso estamos seguros. Lo que sucede en Canaán
es que la misma realidad, la ética, lo que Dios hará en el juicio final, se muestra de antemano en un instante específico para un propósito específico. Lo que pasa en Canaán cuando Dios le dice a su pueblo, mata a todos, elimínalos, está mostrándonos es una vista previa, un corto, como un tráiler de una película, si queremos verlo así, de lo que sucederá en el juicio final para todos los que no honran a Dios y a su pueblo, los que no reciben a Cristo como su Señor y Salvador, y son los pueblos que querían matar al pueblo de Dios, son los pueblos que se oponían al pueblo de Dios. Esa es una tensión que se resuelve en Cristo, porque en Cristo vemos a la ira del juicio final derramado sobre Cristo para todo aquel que por fe viene a Cristo, para que el juicio final, tal como fue mostrado en la matanza de los cananitas, nunca te llegue a tocar a ti, porque tu fe se ha puesto en Cristo, que sobre la cruz del Calvario recibió lo que tú debías de haber recibido. En Él fue unido la misericordia y la ira de Dios. Él recibe la ira que nosotros merecemos para que por medio de Él nosotros recibamos misericordia. Una tensión, ¿verdad?, de la palabra que se resuelve en Cristo. Si no, nos quedamos rascándonos la cabeza con pasajes muy difíciles, como esto que acabamos de ver, como los reyes y otros más. Bueno, ¿qué significa el texto en su contexto canónico, en su contexto cristocéntrico, si quieres decirlo? ¿Qué dice el texto que debo de predicar? ¿Qué significa en su horizonte histórico? ¿Qué significa en su contexto canónico? ¿Y qué significa el texto para el corazón contemporáneo? Ya con eso vamos a terminar hoy. Hemos llegado un poco después de las 2. Gracias por su paciencia. Creo que hemos dado suficientes ejemplos como para terminar llegando a home. Llegar a home es demostrar el significado del texto para la congregación. ¿Qué significa el texto para el corazón contemporáneo? Si no llegamos a este punto, hemos hecho quizás un divertido estudio de la palabra, pero no hemos predicado la palabra, porque la predicación une la palabra de Dios con la congregación, cierra la brecha entre los dos. Entonces, ¿qué significa el texto para el corazón contemporáneo? Es un deber del predicador. Sin aplicación no hay sermón. El gran propósito de la predicación cristiana es declarar a Cristo, explicando el significado del texto en su horizonte histórico, trazando también el contexto canónico a Cristo y aplicando la ley y el evangelio al corazón contemporáneo. Cada domingo, al montar el púlpito, a tomar el púlpito, el predicador se enfrenta con corazones apáticos, rebeldes, confundidos, desesperanzados. Y el deber del predicador, y es un deber muy difícil de cumplir, es llegar al corazón contemporáneo en todos los estados que esté. El rebelde del asiento de atrás que ni siquiera quiere estar aquí en el culto. El desesperanzado que está sentado por este lado, que piensa que nunca se librará del pecado que tanto lo agobia y piensa que no hay misericordia para él. Amén, ya veo que me siguen, que lo han notado, que se han enfrentado con esa dificultad en sus ministerios. Pero es nuestro deber como comunicadores de la palabra hacer llegar a la ley y el evangelio el problema y la solución de la palabra, lo que Dios manda y también lo que Dios provee al corazón contemporáneo. Es importante que el predicador pase tiempo no solamente en el estudio. Algunos queremos pasar tiempo nada más en el estudio, escribiendo, leyendo, orando, pero tiene que pasar tiempo entre el rebaño, si no, no es pastor. Sé que hay contextos difíciles, capellanos, es un contexto más difícil, pero el punto es, tienes que conocer a la oveja. Tenemos que conversar y convivir con la congregación para que podamos entender sus tentaciones, sus temores, sus tristezas. Lo que el corazón contemporáneo enfrenta en nuestro contexto. Otra cosa importante es que el predicador no tiene el deber de combatir ídolos ni herejías que perturban al pueblo de Dios en otro contexto.
Muchas veces sucede, oímos o leímos de algo muy interesante, pero nuestra congregación no tiene la menor idea de lo que es, y decimos, voy a hacer un sermón sobre X falsa doctrina. Y dice la congregación, bien pastor, pero yo nunca ni siquiera había oído de eso y no me importa. Yo quiero saber cómo es que tengo esperanza después de una semana tan difícil. A mí no me importa lo que estén enfrentando allá, que combatan eso, si es problema allá, pero aquí tenemos un problema y necesito que tú me des la solución. El predicador debe de defender, de untar y de exhortar a su rebaño en su contexto actual. Bien, 3 métodos, 3 preguntas. Primera pregunta y segunda, ya sabemos en el Éxodo que Dios oye el clamor, Cristo es el que rescata a su pueblo de la esclavitud, pero hay una pregunta más que nos lleva al corazón y es la misma pregunta para todos. ¿Cómo cambia nuestra manera de vivir el creer estas buenas nuevas? Recuerden lo que dije de la orden evangélica, gracia y luego gratitud. No es obediencia y luego gracia, es gracia y luego gratitud. Entonces siempre, si quieres comenzar con una aplicación que no va a aplastar a tu congregación con la ley, sino animar a la congregación a realmente ser obedientes de la única manera que pueden hacerlo, es empezar con esta pregunta o una pregunta que te lleve a la gracia. ¿Cómo cambia nuestra manera de vivir el creer estas buenas nuevas? En el Éxodo quizás yo no conozco tu congregación, pero tú sabrás la aplicación que comunique algo tal como esto. Ya no debo de anhelar la esclavitud al pecado, los pecados que sean tú vas a saber de tu congregación, pero ya no debo de anhelar la esclavitud al pecado, sino que debo de caminar digno de la libertad que tenemos en el Evangelio. Amén. ¿Quién es Dios? Salmo 23. Ya lo hemos repasado algunas veces, así que iremos a la pregunta. ¿Cómo cambia nuestra manera de vivir? Creer las buenas nuevas de que Cristo, nuestro buen pastor, nos provee todo, incluso la gracia para ser salvo y para ser santificado. No debemos de buscar provisión, restauración, etcétera, en falsos salvadores. Tú sabrás cuáles son para tu congregación, pero no debemos de buscar nada de eso en falsos salvadores que este mundo ofrece. Amén. Ya por último, Cristo resuelve problemas. Por ejemplo, con los reyes de Israel. Todos los reyes nos muestran una bonita idea, pero algo insuficiente. Cristo es el rey suficiente, prometido y necesitado. Entonces, necesitamos someternos como pueblo de Cristo por la fe al señorío del único rey que puede salvar. Es decir, cómo es que al terminar nuestro estudio hemos llegado a qué significa el texto para el corazón contemporáneo, no para el corazón histórico, no para el corazón de aquel pueblo, de aquel vecindario, de aquel país, sino para el corazón contemporáneo de nuestro contexto, donde Dios nos ha llamado. ¿Qué dice el texto que debo de predicar? ¿Qué significa el texto en su horizonte histórico? ¿Qué significa el texto en su contexto canónico? ¿Y qué significa para el corazón contemporáneo? Hermanos, esto es lo que quiero compartir con ustedes. Y ya para terminar, vamos a dejar para otra ocasión una muestra de esto en un sermón, pero creo que hemos dado algunos ejemplos. Les animo a que hagan lo que hagan, siempre pongan a Cristo como el centro de sus sermones. Cuenta un predicador del pasado que predicó un sermón, y él muy joven, ¿verdad? Un joven predicador, yo soy más joven que la mayoría de ustedes, pero este joven predicó con ánimo, con pasión, pensó que había preparado su estudio con diligencia, pensó que era elocuente, y un anciano de la iglesia, una pareja anciana, llegó con él después del sermón, al pastor parado en la puerta de la iglesia saludando a todos, y el anciano le saluda la mano y le dice: joven, gracias por predicar. Y le dijo el predicador: bueno, gracias, ¿qué te pareció? Preguntándole al anciano, y dijo: ¿sabes? Era muy elocuente, hiciste varios puntos, pero no tenía nada de Cristo en ello.
Creo que sería mejor si no vuelves a predicar hasta que tu sermón tenga algo de Cristo. Este mismo predicador tomó eso a pecho y él era famoso por decir que un sermón sin Cristo es como pan sin harina. Solo dilo, dice, en todas las tiendas hay pan sin harina y todos irán en busca de otro panadero. Pero si nuestros sermones tienen lo que realmente puede sostener y sustentar al pueblo de Dios, que es el mensaje de Cristo y de su gracia, nosotros tendremos un ministerio. Si no, ¿qué estamos haciendo? No estamos haciendo ni cumpliendo nuestro llamado. Que Cristo sea el diamante que brilla en todos nuestros sermones. Quiero orar por nosotros. Señor y Padre Celestial, hemos oído de Cristo, hemos sido retados a un propósito en nuestra proclamación de tu palabra, y es mantener a Cristo como el brillante diamante de cada sermón, de cada mensaje, de cada estudio, de cada escuela dominical, de cada consejería, de cada plática con nuestras niñas, nuestros niños, con cada devocional donde nosotros mismos nos alimentamos de tu palabra. Ayúdanos a ver y a comunicar a Cristo nuestro Redentor. Solo podemos hacer esto por el poder de tu Espíritu Santo, que nos abre los ojos para ver a Cristo caminando en el camino, para que nuestros corazones ardan con una pasión, con un entendimiento de tu palabra, y que Dios, tú tengas toda la gloria, que nosotros seamos aquellos que simplemente apuntan hacia Cristo, el único que ofrece vida eterna. Pedimos esto en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Amén. Gracias, hermanos, gracias. Realmente ha sido un placer para nosotros. Sé que hablo por todo el equipo, estar con ustedes. Gracias por su atención. Sé que es mucha información, pero a mí me animó ver a Cristo tanto con ustedes y ver las sonrisas y que me siguieran. Creo que tenemos un compromiso que cumplir juntos, así que aprecio sus oraciones para el Faro de Redención. Espero que compartan la información y yo estaré orando junto con el equipo por sus ministerios aquí en Cuba.